con esto que es un ejercicio, ustedes ven las chicas que dicen prevención en salud. Nosotros que venimos a prevenir la salud con medidas como estas, prevención, tomarse la presión y todo, y al mismo tiempo trabajar en prevención en salud, trabajando con nuestra cabecita, que a veces hace que nos provoque problemas en el cuerpo, ¿cierto? El estrés, ¿ustedes han sufrido alguna vez estrés en su vida? Levanten la manito. ¿Qué es el estrés? Dice acá. Alteración. Esos son los síntomas físicos. Algunas personas se concentran en el estrés, en lo que pasa afuera. Un conflicto con un familiar, un despido laboral, funciones climáticas diversas, situaciones del ambiente. Y después estamos nosotros con nuestra reacción corporal. En realidad el estrés es una respuesta del organismo y del psiquismo ante situaciones problemáticas o eventualmente amenazantes. Cuando nuestra cabeza dice esto que está ahí es probablemente amenazante para mí en algún punto, va a provocar un distrés mío en mi vida física o mi vida psíquica, yo lo percibo a eso que está sucediendo ahí como algo estresante. Entonces, en primer lugar, el estrés, cuando es una reacción corporal en situaciones de amenaza, que si se prolonga en el tiempo esa reacción corporal puede provocar daño a nuestro organismo. Pero en la mayor parte de las veces el estrés puede ser nuestro amigo si lo pensamos de una manera diferente, porque en realidad el estrés es una forma de prepararnos para encarar situaciones complejas y difíciles. Cuando estamos por rendir un examen, cuando estamos por emprender alguna situación problemática en el hogar, un crecimiento, el viaje de un hijo, situaciones problemáticas o difíciles en la vida. ¿Cómo se les ocurre que podemos trabajar sobre nosotros mismos corporalmente para prepararnos con el estrés? Tenemos dos formas. La segunda cosa que hacemos es reconocer que el estrés no solamente nos cuida, nos protege y nos incluye la posibilidad de afrontar situaciones difíciles y complejas, sino saber que en situaciones de estrés nuestro organismo está preparado para segregar una hormona que se llama oxitocina, que nos hace la posibilidad de ir a ayudar a otros o la posibilidad de recibir ayuda. Entonces el estrés y la tensión y la crisis en realidad nos saca de nosotros algo mejor que lo que estábamos en situaciones basales, y lo tenemos que amigarnos con esa situación de estrés. Pedimos ayuda a una amiga o a un amigo o le damos ayuda, che, flaco, ¿qué te pasa? ¿En qué te puedo dar una mano? Estrés. Reconozcámoslo como algo favorable. Lo segundo que vamos a hacer es alguna técnica leve de relajación muscular, porque se ha probado cuando uno relaja la musculatura, relaja el cuerpo, relaja la mente. Cierren los ojos, por favor, y estén conectados simplemente con las sensaciones de estar aquí. Bueno, contacto interhumano, humor, juego, vínculo. Hoy estamos aquí para dar una charla de prevención. El tema que vamos a dar es hipertensión arterial. La va a dar el doctor Santiago Sicias. Es médico clínico, jefe del servicio del Hospital Nuestra Señora del Carmen y profesor de la facultad. Ustedes van a poder hacer las preguntas que deseen, va a ser dinámica la charla y él va a dar toda la charla sobre la prevención. Los dejo con él. Lamentablemente en el mundo occidental, en el mundo desarrollado, estamos hoy día viviendo lo que uno denominaría una sociopatía. ¿Qué significa un poco esto, no es cierto? Estamos viviendo dentro, digamos, o inmersos en una cultura que nos ha llevado un poco, digamos, la sociedad a través del tiempo, ¿no es cierto?, que trae sus consecuencias.
Y quizás un poco las consecuencias que hoy un poco estamos viviendo tienen que ver, digamos, con el aumento de los factores de riesgo cardiovascular. ¿De qué se muere nuestra población? Hoy por hoy, la principal causa de muerte de nuestra población son los famosos factores de riesgo cardiovascular, que nos llevan a nosotros a tener infarto, insuficiencia cardíaca, accidentes cerebrovasculares, del cual ustedes han escuchado, digamos, mucho, o que uno tiene miedo, digamos, que nos suceda. Lo primero que tenemos que tratar de hacer es empezar a ver, como para que esto sea provechoso para ustedes, ¿no es cierto? Básicamente, ¿qué es la hipertensión arterial? Hoy, por definición, ¿no es cierto? Y quiero que entiendan que esto es un valor de corte que se le da, ¿no es cierto? La hipertensión arterial es cuando yo a no voy a decir un paciente, ¿no es cierto? A cualquier persona yo le tomo la presión, ¿no es cierto? Y le encuentro que tiene una presión de más de 140-90 milímetros de mercurio. Normalmente, cuando uno ve las guías o les tratan, digamos, de explicar, uno les dice que la presión, la mejor manera de tomarla es con el paciente sentado, con los pies, digamos, apoyados, que ese día no haya consumido o en esos minutos no haya venido corriendo al médico, porque si ustedes llegaron tarde, ¿no es cierto?, a esta charla y vienen corriendo, le tomo la presión, probablemente va a estar un poco más alta de lo que debiera, digamos, estar. Entonces yo tengo que tomarme unos minutos como para relajarme y a su vez también no haber tomado alguna serie de sustancias, ¿no es cierto?, que me pueden haber en ese momento subir la presión. Por ejemplo, si yo tomo un descongestivo porque estoy resfriado y me tomo la presión, ese valor de presión, ¿no es cierto?, va a estar alterado por el descongestivo que tomé. Entonces hay un montón de drogas que me pueden a mí influir, digamos, en la toma de presión. Pero eso está en parte del médico saber determinar, ¿no es cierto?, esa situación. Una muy buena pregunta, ¿no es cierto?, la que me acaba de hacer. O sea, normalmente nosotros como clínicos o como profesores, cuando yo pregunto en qué brazo lo toma, yo siempre le voy a contestar lo mismo, en los dos. Usted cuando viene a mi consultorio, yo a usted le voy a tomar la presión en los dos brazos. Para que sepa, hasta 10 milímetros de mercurio puede ser normal entre un brazo y otro de diferencia. Y la que uno toma como valedera es la mayor. ¿Estamos de acuerdo? Ese sería, digamos, un poco el concepto. La hipertensión no da síntomas. Y ahí usted me va a decir, estoy loco, yo sé que cuando me sube la presión me empieza a doler la cabeza, yo sé, digamos, cuándo me sube la presión, una cosa muy común, digamos, de ver, muy arraigada, digamos, en la gente. Si eso yo lo sumo o hago un trabajo estadístico, ¿no es cierto?, acerca de qué síntomas tiene la gente que tiene presión alta, uno se lleva la sorpresa de que la mayor parte de los pacientes que tienen la presión alta son asintomáticos. O sea que ustedes tienen que tener el concepto de que no esperen tener síntomas para ir a controlarse la presión. De hecho, para que ustedes tengan una idea, yo se los voy a ir desmistificando algunas cosas que nosotros tenemos, digamos, en común. De hecho, cuando uno, ¿no es cierto?, supongamos que ahora tiemble, espero que no ocurra, ¿no es cierto?, ahí estaríamos, digamos, complicados, ¿no es cierto?, todo lo que se denomina, el organismo no es tonto, está preparado, digamos, para distintas situaciones. Y están lo que se llaman todas las hormonas de estrés, ¿no es cierto? Las hormonas de estrés son todas aquellas que a nosotros nos preparan, ¿para qué? Para salir corriendo. Ese sería, digamos, el término, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Si yo me preparo para salir corriendo, aumento mi volumen minuto cardíaco, que es la cantidad de sangre que yo tengo que dar, me aumenta, ¿qué me va a dar? Taquicardia, no va a estar... Esa taquicardia, ese aumento, digamos, todo, me va a hacer que me suba la presión máxima y me baje la mínima. Entonces, si acá tiembla, ¿no es cierto?, y les tomo todas las presiones, de su valor basal voy a tener, ¿no es cierto?, presiones más altas. Como concepto general, no esperen tener síntomas de presión, porque en principio tienen que llevarse el concepto de que la presión es asintomática, por lo cual la tengo que ir a buscar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cómo la voy a buscar? Es lo que uno llama screening. Screening es ir a buscar, ¿no es cierto?, o tratar de ver una población masiva, ¿no es cierto?, hacer las pruebas que corresponden para buscar una determinada enfermedad. Hay screening, ¿no es cierto?, que son costo-beneficio y hay screening que no son costo-beneficio. Es como si yo le dijera que para descubrir el cáncer de páncreas que no da síntomas, yo le tendría que hacer tomografías a todo el mundo todos los años. Eso no es costo-beneficio.
ninguna obra social soportaría esa búsqueda y tampoco los resultados me ayudarían a mí a mejorar la sobrevida de esos pacientes. O sea, normalmente el concepto general, digamos, que tiene el paciente o la población con respecto al tema de la prevención, está dado que yo no quiero que me dé un ataque de presión y que me dé un accidente o me dé un infarto. Eso es lo más improbable que ocurra. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, el accidente cerebrovascular causado por un ataque de presión sería que una arteria se me rompiera y yo hiciera una hemorragia intracerebral, que sería, me dio un ataque de presión, tuve un accidente cerebrovascular hemorrágico. De cada 10 pacientes que hacen accidentes cerebrovasculares, ¿no es cierto?, 8 son de arterias que se taparon, isquémicos. ¿Estamos de acuerdo? 8 son de arterias que se taparon, de isquemia. Isquemia es falta de irrigación, digamos, y por eso hace, digamos, el accidente cerebrovascular. 1 lo hace, ¿no es cierto?, por accidentes cerebrovasculares de hemorrágicos, pero hemorragias subaracnoideas, que son cuando yo tengo aneurisma. Y solo 1 de 10 hace el ataque hipertensivo con la hemorragia, digamos, cerebral. Pero también quiero que un poco dejemos de lado la sensación de que yo me tengo que tratar la presión porque no quiero que me pase un evento agudo. En realidad, entonces por eso van a encontrar otro mito en común. Yo tengo una presión emotiva, yo sé cuando me sube, sé cuando me baja, ¿no es cierto? Entonces yo tomo la medicación cuando me sube y cuando no me sube, no la tomo, porque yo sé que no la tengo, digamos, alta, ¿no es cierto? Y en realidad, la idea fundamental del tratamiento de la hipertensión es captar al paciente y ver que es hipertenso, y una vez que yo determine que ese paciente es hipertenso, tratarlo de manera adecuada y de manera permanente para que su presión esté por debajo de lo que yo quiero que esté, que en general como valor de corte es que esté en menos de 14 y en menos de 9. ¿Estamos de acuerdo? Nosotros tenemos el mismo nivel, digamos, de obesidad que Estados Unidos, ¿no es cierto? Y tenemos el mismo nivel de diabetes, si no mayor. Estamos, digamos, en el mismo contexto que tienen, digamos, ellos del despiole que están, digamos, teniendo. O sea que el concepto que ustedes tienen que tener es que la detección del hipertenso tiene que ser, digamos, masiva, que no da síntomas, que tengo que ir a buscarlo, y que si yo tengo un paciente, digamos, que es hipertenso, tengo que tratar de tratarlo de por vida, con las mejores medidas higiénicas y dietéticas que pueda, y con las mejores drogas que puedan, que eso ya es resorte, digamos, del médico. El paciente tiene el derecho, digamos, a saber qué es lo que está tomando también, y la toma de decisiones conjuntas. Ahora, si usted decide, por ejemplo, yo le digo un ejemplo, si usted decide no tomar un remedio para la presión, tiene que estar total y absolutamente consciente, ¿no es cierto?, de lo que se está perdiendo o lo que está ganando con respecto a esa medida o esa decisión. Porque a veces uno se encuentra con que la gente por ahí es bastante absolutista y dice, bueno, no quiero tomar porque no quiero tomar. No, a ver, sabe, digamos, realmente cuáles son los costos-beneficios que vos tenés. La concientización que tenemos que tratar, digamos, de hacer, no solamente nosotros, son también políticas públicas nacionales de largo plazo, ¿no es cierto?, que introduzcan a todos, digamos, a los individuos a hacer medicina preventiva. El problema de la medicina preventiva, ¿no es cierto?, es que no los ahorros que voy a tener, los voy a tener a futuro lejano y los va a disfrutar, ¿no es cierto?, el otro presidente, no yo. Entonces nosotros solemos ser bastante coyunturales, ¿no es cierto?, en las decisiones, porque si yo les dijera ahora, mire, la mejor manera de ahorrar, ¿no es cierto?, plata hoy por hoy para una obra social es no dar remedios para la presión, me ahorro un montón de plata, ¿no es cierto?, pero eso va a traer que en el futuro, ¿no es cierto?, haya un incremento de ese riesgo cardiovascular y toda esa población dentro de unos años va a empezar a vivir, ¿no es cierto?, las consecuencias de no haber sido tratado, digamos, adecuadamente. Entonces el costo que va a tener a futuro es mucho mayor, y en eso los yanquis y los norteamericanos son expertos, es mucho mayor, ¿no es cierto?, que el haber tomado la prevención. No todo está perdido, hablando mal y pronto, ¿no es cierto?, y siempre parafraseo un poco una anécdota que no es mía, por supuesto, que ya ha sido contada, y por el sentido que había un viejo filósofo que estaba frente al mar, mirando, digamos,
la puesta del sol siempre, y él veía, digamos, y salía todas las mañanas, todas las noches en el crepúsculo, íbamos a caminar. Cuando bajaba la marea quedaban un montón de estrellas de mar, ¿no es cierto?, que no podían volver, digamos, al mar, ¿no es cierto?, y se morían. Entonces por ahí ve, digamos, a un chiquito que estaba agarrando estrellas de mar y las tiraba, digamos, al agua para que viviera. Entonces se acerca y desde un pensamiento lógico, ¿no es cierto?, nos plantea, diciéndole, dice al chico, mira, dice, ¿qué estás haciendo? Estoy salvando estrellas de mar. Pero vos crees que esto es significativo, que esto es importante. Mira para allá, hay 1 millón de estrellas de mar. Mira para el otro lado, hay otro 1 millón de estrellas de mar. O sea, ¿en qué vas a incidir, digamos, en esto? Y probablemente nada, pero para esta estrella de mar sí. Y la tiró, digamos, al mar. O sea, que si nosotros logramos de a poco, ¿no es cierto?, ir incentivando ciertos conceptos que uno tiene que tener, perder ciertos miedos con respecto al tema de la presión arterial y hacer las cosas que corresponden, que va de la parte de situaciones, digamos, de políticas de salud que uno tiene que poner, ¿no es cierto?, y mantenerlas y sostenerlas a través del tiempo. Si yo consigo que la población, digamos, se empodere con respecto a esto, ¿no es cierto?, es donde más beneficios voy a poder obtener. Bueno, eso es muy importante lo que me has dicho vos. O sea, normalmente, como les dije yo, si uno hace una tabla de mínima, ¿cuándo sería lo mínimo que yo debiera, digamos, hacerme, digamos, un control? Antes de los 40 suele ser bastante esporádico. Y uno dice a partir de los 18, y ¿no es cierto?, y al menos cada 5 años, ¿no es cierto?, controlar la presión hasta los 40, porque es muy raro que yo tenga. Pero si usted me pregunta a mí, ¿no es cierto?, siendo tan screening, costo-beneficio, yo le tendría que decir que ustedes van al médico para hacerse el certificado de lo que fuera, háganse tomar la presión. No sé si me entienden, porque realmente no tiene desperdicio. En realidad hay 3 tipos o sea, yo no me he detenido mucho un poco a esto, hay 3 tipos, digamos, de tensiómetros, básicamente, así a grandes rasgos. Está el de mercurio, que generalmente suele ser el más exacto porque, digamos, no tiene las variaciones, excepto que sean las variaciones, digamos, físicas, ¿no es cierto?, que uno puede llegar a tener, pero en general el de mercurio, el viejo de mercurio, ¿se acuerdan cuando teníamos? Sería, digamos, uno de los más exactos. El anaeroide, otra cosa que también tiene que ver, no solamente tienen que ver que estén tomando bien la presión, como se los enseñé, sino van a ver que la agujita, fíjense que la agujita, hay un circulito, un cuadradito en el medio, que la agujita tiene que estar en el medio porque si no está descalibrado. Entonces me está, digamos, marcando mal. Entonces a ese tengo que ver que esté bien. El anaeroide sigue siendo, digamos, el otro. Y los otros que uno está viendo, que son, digamos, los electrónicos, que es lo que uno normalmente está viendo, en realidad sirven para el automonitoreo, sirven. A ver, en realidad yo no me voy a ver, la relación, no sé si es costo-beneficio que todo el mundo, no es costo-beneficio que todo el mundo se compre un aparatito de presión para tomarse la presión de vez en cuando, ¿estamos de acuerdo? O sea, no siendo hipertenso, ¿estamos de acuerdo? Lo que sí te va a servir es si yo necesito, digamos, que alguien se haga algún automonitoreo y enseñarle que se lo haga correctamente. Normalmente, mi padre siempre lo decía, ¿no es cierto?, que en general, en clínica médica, en ciertos aspectos, no curamos nada, sino que tratamos, ¿no es cierto? O sea, en general, el hipertenso, uno no lo cura, lo trata. O sea, que si lo trata de por vida. O sea, que lo más factible, digamos, es que ese paciente que se volvió hipertenso, si deja de tomar la medicación, ¿no es cierto?, va a volver a ser hipertenso. ¿Estamos de acuerdo? Si uno tiene padres hipertensos, tiene mayor probabilidad de ser hipertenso. Tus padres hayan muerto jóvenes de un infarto, entonces yo ahí sí tengo que hacer controles más seguidos, se estipula cada 2 años, ¿no es cierto? Pero sobre todo de la cuestión de la presión arterial, te reitero. O sea, es muy raro que, ¿no es cierto?, uno, y no tan raro a veces, en la relación costo-beneficio de la cual estamos hablando, a vos no te tomen la presión en 1 año. No sé si me entienden. Que es donde uno atiende. Ojo, por eso les explico bien, cuando uno habla de medidas de mínima, es cuando yo estoy hablando
de un pueblo que no tiene médico y que quizás va y visita al enfermero una vez cada tanto. No sé si entonces yo tengo que ver qué es lo mínimo que yo debiera dejar, digamos, hacer. En este contexto general, ¿no es cierto?, te reitero, vos estás resfriado, tenés que pedir que te tome la presión. Entonces, normalmente, al principio, ¿no es cierto?, la toma de decisión de qué remedios tomar o cómo tomarlos, ¿no es cierto?, es una tarea, digamos, del médico, ¿no es cierto?, o del cardiólogo o del médico clínico, ¿no es cierto?, que se sienta, digamos, en realidad todos tendrían que estar capacitados para tratar la presión, al menos los médicos clínicos, los médicos de familia, ¿no es cierto?, y los cardiólogos. ¿Estamos de acuerdo? Cuando yo tengo, digamos, cierta refractariedad en el tratamiento de la hipertensión, ahí es donde yo tengo que empezar a buscar, por ejemplo, si yo no estoy tomando, si no tengo alguna causa secundaria, rever. Por ejemplo, ¿se acuerdan que yo acabo de decir que en las chicas, en las mujeres jóvenes puede haber estenosis arterial renal? Bueno, hay una mnemotecnia que dice mujeres jóvenes y hombres viejos, ¿no es cierto? Porque a veces un hombre viejo puede hacer una ateroma en la placa, una ateroma en la arteria renal y volverse esa hipertensión refractaria al tratamiento. Entonces yo tengo que ir a buscar que no tenga eso, porque la solución no está en darle más remedio, sino va a estar en mejorarle el flujo de esa arteria renal y se va a mejorar la presión. Y lo que también tenemos que ver, que a veces cuando la presión cuesta, ¿no es cierto?, tratarla, sí está de la mano, digamos, del cardiólogo, sin lugar a duda, ¿no es cierto? Bueno, también quiero agradecer a Prevención que nos acompañó y nos ayudó a organizar este evento. Lo mismo el día sábado que tuvimos una jornada saludable, que veo algunos que están presentes que han venido a la plaza. Y también quiero agradecer a Marcela Roura, que es del Consejo Directivo de Sutaca, que nos ha traído a nuestros beneficiarios directos, que para nosotros es todo un logro. Muchas gracias por venir y a todos ustedes. Gracias.